Miguel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a intentar explicar un poco por qué yo centro mi trabajo en dos ramas que pueden parecer un poco bastante diferenciadas. Yo siempre he comentado que una de las dos pilares sobre los que me apoyo es la osteopatía y la psicología. Lo que quiero desarrollar un poco lo que siempre estamos hablando en todos los vídeos, que es un poco simplista, un poco intentar resumir de una manera muy encasillada lo que es el ser humano desde el punto de vista de decir que no, esto es un tema fisiológico, esto es un tema físico, esto es un tema emocional, esto es un tema social. Realmente estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? De cosas, pero que todo pertenece a la misma esfera, lo que es el ser humano, lo que es la persona, ¿no? Yo estudié psicología en su momento, hice la carrera ya hace unos años y la hice por verdadera vocación. No para trabajar de ello, nunca he querido trabajar de ello como psicólogo puro, pero sí para, digamos, lo veía interesante el tipo de conocimiento que estábamos, que se desarrolla, ¿no? La filosofía me parece un poco hablar demasiado algo metafísico y la otra opción que tenía un poco ahí, que era un poco la matemática, se quedaba demasiado también técnico al final, ¿no? Si nos vamos al pensamiento griego, cuando separan que esto lo descubrí luego, casualmente cuando separan los saberes, en el centro del saber está la filosofía, en la siguiente esfera está la psicología, en la siguiente esfera está la matemática. O sea, las tres esferas estarían en el mismo plano. O sea, es curioso, pero sí, sí, parecía que tenía, mi cabeza era un poco, pensaba en griego ya en ese momento. ¿Por qué no quería trabajar en ello? Porque lo veía reducir, reducir el ser humano a ese plano psicológico, vamos a decir, a ese plano solo de intentar obtener el tema emocional, lo que surge, las cogniciones, el psicoanálisis, psicoanalizar, ¿no? Buscar las metacogniciones, pero siempre con un metro de distancia, o un metro y medio. O más. O más, o más. Bueno, ahora mismo con el tema online ya me callo. En mis tiempos no había tanto online, pero ahora sí. Y me resultaba chocante. A ver, lo veo difícil. Lo veo difícil conseguir ciertas apreciaciones físicas, ciertos componentes, sinergias que se juntan que se crean con el terapeuta, ¿no? Durante el proceso, ¿no? A esta distancia de, digamos, higiénica de seguridad que mantiene el psicólogo, la psicóloga con la persona, ¿no? ¿Y en qué deriva? Pues deriva, normalmente, si nos damos cuenta, una terapia psicológica bien hecha se alarga en el tiempo, con sus altos, sus bajos, con un buen profesional, y son necesarias todas, no digo que no, pero nos damos cuenta que se alarga. Y hay veces que puede ser necesario y hay veces que no. Pero sí que es cierto que lo que estás intentando hacer es una aceptación del cambio que se está yendo de dentro a fuera, ¿no? Claro, y a lo mejor de dentro a fuera se produce un bloqueo. Vale, lo dejamos ahí. Y empieza la osteopatía. ¿Qué es la osteopatía? La osteopatía es una disciplina que tiene de fans, sus detractores. En ciertas partes es considerado sanitario, en otras partes no. En España todavía no. La semana pasada se hizo o sea, formación sanitaria en Italia, no estamos tan lejos. En Europa, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Italia, Francia bastante, Alemania bastante. O sea, no estamos hablando de una pseudociencia, ¿no? Pero sí que todavía en España no es considerada sanitaria. Estamos en ello. ¿De dónde viene la osteopatía? Aparece una persona, un tal Steele, norteamericano, más o menos ahora es
la altura de la guerra civil, de la guerra de secesión. Steele es médico, estudia medicina, tiene una experiencia muy curiosa. Él, desde de adolescente tiene un dolor en el cuello y no sabía cómo salir de ese dolor, y se le ocurrió la brillante idea de, con una cuerda de un árbol de otro, estirarse el cuello, o sea, apoyarse. ¿Qué hizo? O sea, el primer trust de la historia. El trust es cuando hacemos el clac, los osteópatas, ¿no? ¿Qué hizo? Colocarse las cervicales. Y fue una sensación de liberación, ¿no? Y esto ya le empezó a revolucionar la cabeza a Steele. A partir de ahí, trabaja mucho con gente que tiene heridas de guerra y se da cuenta la unión que existe entre ciertas enfermedades respiratorias y la columna vertebral. Sobre todo se especializa mucho en eso. Como niños con asma, con ciertas neumonías, pulmonías, liberándoles ciertas partes de la columna, conseguía una mejoría, pero abismal. De ahí empieza a crear un método, se empieza a juntar gente y aparece una persona que cambia un poco en otra línea, que es Sutherland. Sutherland desarrolla lo que es la terapia craneosacral. Él se da cuenta que el cráneo podría tener ciertos bloqueos o no bloqueos. Hasta entonces se pensaba que no se movía. Y él, sabiendo que se componen varios huesos que componen la esfera craneal, que podía haber ciertas, fijaciones o bloqueos. Entonces él desarrolla durante un par de años, esos 3 años, un casco con pequeños tornillos que lo que hacía era apretar por un lado un poquito, apretar por otro, a ver qué pasaba. Era como una prueba, ensayo-error, ir viendo un poco, y fue descubriendo ciertas cosas. Él pone la primera base de que la dura madre se mueve, que la pía madre se mueve, las capas más exteriores del cráneo se mueven. Esa sensación de que cuando que pones la mano y haces una escucha, ¿no? Empiezan a notar ese movimiento cíclico que tiene, ¿no? Es negado por la comunidad científica, por supuesto, hasta que viene en los años 70, aparece una persona que marca un poco, 1970, estamos hablando de 1800 y pico, ahora nos vamos a 1970 más o menos, cuando un neurólogo muy reconocido en una operación graba por primera vez ese movimiento, ¿no? De repente ve cómo la pía madre se mueve, cómo la capa que recubre nuestro encéfalo se mueve, nuestra médula, lo graba, ve que va y que viene, que va, que viene. Ubleyer, no sé cómo se dice, es un nombre un poco complicado. Esta persona fue la primera que, digamos, desarrolla todo el cráneo sacral a nivel muy científico, con mucha experimentación y desarrollando muchísimo en el espectro autista. Trabaja mucho con este tipo de activaciones en el espectro autista. Planteamientos de la osteopatía, ¿en qué se basa? Ellos lo que buscan es la reestructuración del equilibrio para que el cuerpo sane. ¿Qué significa? Eliminar bloqueos. Esa es la idea. Si el cuerpo tiene un bloqueo en un punto concreto, va a generar un cúmulo de energía y eso va a provocar síntomas, que a lo mejor no es en el mismo sitio del bloqueo, sino en zonas que están compensando esa falta de movimiento. Digamos que esa es la base un poco más importante. Hay otras 3 bases, pero yo creo que ahí el sistema de la arteria única, también ellos son los primeros que se basan en decir, no solo tenemos un sistema de venas, sino de arterias, que hace que todo el cuerpo esté conectado, pero sobre todo la palabra bloqueo. Y entonces tenemos un sistema que está compensándose, que está buscando maneras de equilibrarse con un bloqueo en su estructura, ¿vale? Entonces, claro, el cuerpo está haciendo un poco aquí y estamos hablando de falta de movimiento. Nos vamos a la psicología.
Emoción, por darle un constructo más claro. Es que metacogniciones o conductas, eso suena un poco esotérico. Vamos a irnos a la palabra emoción. ¿Qué significa emoción? Lo hemos comentado alguna vez aquí. El significado de emoción viene de movere, movimiento. En inglés se ve muy fácil, emotion. Emoción, la traducción en latín es en movimiento. O sea, es lo que te hace moverte. Entonces de repente tenemos emoción en psicología, en movimiento. Y en osteopatía buscamos el movimiento. Ahora ya tenemos un punto de conexión. ¿Qué es lo que estamos buscando en ambas? El movimiento. ¿El movimiento qué significa al final? Vida. Con todo lo que representa. Cuando encontramos un organismo que no tiene movimiento, cuando encontramos una estructura que no tiene movimiento, cuando encontramos una célula que no tiene movimiento, según las reservas que tenga, está cercana a la muerte, porque no movimiento es muerte en todas las formas de vida. Esto es así. Según las estructuras que tenga de conservación, de mantenimiento, de pararse, puede llegar más o menos ese momento, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? De repente te encuentras una persona con un bloqueo. Vamos a quitar palabras psicológicas, ¿no? Encontramos a una persona que no se adapta a la situación que vive. Es más fácil de entenderlo. No te adaptas, te sientes fuera, te sientes desequilibrado, desequilibrada. Notas como que hay algo que no va. Y empiezas a notarlo hasta físicamente. Puede ser algo que lleva años, tienes un dolor en la espalda, zona lumbar, sin llegar al dolor. Llevas mucho tiempo que la esfera en la que te mueves, en el contexto en el que te mueves, no te sientes como te gustaría estar. Y no he dicho que te sientas bien o que te sientas mal, como no te gustaría estar. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser la pareja, puede ser yo con mi circunstancia. O sea, decir, hay algo dentro de mí que no va, y el entorno que me rodea es fantástico, ¿por qué no? Pero hay algo dentro. ¿Qué diríamos? Al psicólogo, psicóloga, a lo mejor para pedir una ayuda profesional, un diagnóstico, un consejo, algo. Pero es que en el proceso yo me he defendido. Mi cuerpo se ha protegido. Y ese bloqueo, digamos, emocional, ese no movimiento en mis emociones, se habrá quedado alojado seguramente en alguna estructura. Porque una de las cosas que hace el cuerpo, y es especialista en esto, es crear muros de contención para no sufrir. Vale, solo una cosa. En este caso aquí estaríamos hablando de cualquier situación que la persona no digirió la situación, ¿verdad? No digirió, y la guardó. La guardó. La guardó y muchas veces o fue una emoción muy fuerte o a veces en el momento no se dio cuenta, pero de que eso no ha digerido eso. Sí, que luego a esto le vamos a dar la vuelta. Vale. Pero sería más o menos por ahí. Vamos por ahí, vamos a darle la primera base. Solo para facilitar, ¿no? Las personas normales que nos asisten. Todas somos anormales aquí, todo lo normal es aburrido. Vale. La idea es no... Vamos a ir de lo básico, normalmente siempre pensamos en eso. Hemos tenido una situación que no hemos sido capaz de digerir o de soportar. Una pelea con un padre, con un hermano, un vecino, sí, con un profesor. Esto es algo a lo mejor típico, ¿vale? Nos metemos ahí, exacto. Y de repente lo bloqueamos. Lo bloqueamos porque ¿qué es bloquear? Miro para otro lado. Eso es. Nada más. No hace falta decir no. Miro para otro lado. Y... No, como mira al otro lado como quien dice, no quiero pedir disculpas, no voy a aceptar la disculpa, no quiero volver a este tema, es eso, ¿no? Sin llegar al punto específico, que es que no quería entrar en el punto específico porque me la estás llevando ahí, porque luego te quiero romper totalmente. Vale.
una emoción que se ha bloqueado. Y miro para otro lado, no la quiero... No me doy cuenta Claro. que para mí es algo Importante. importante. Eso es. Lo que has comentado, a lo mejor una bronca con el profesor se puede unir hacia una figura parental. Y si en el momento que yo era niño he tenido un proceso, digamos, de abandono por parte de mi padre, se une. Claro. Y la importancia no es el texto, sino el contexto. Lo importante no es la fotografía, lo que ha pasado con el profesor, que será una tontería, sino la película mía que lo ha unido. Y sin querer, de repente me encuentro en un problema que yo no sé qué ha pasado, porque no veo ni problema realmente. Pero cuando vuelvo a clase, siento raro. De repente, la ilusión que tenía de ir al colegio ha desaparecido, por darle el tema de clase. Incluso puede aparecer síntomas físicos. El estómago se revuelve cada vez que entro a clase. Las digestiones ya no van igual. O cuando tengo esa clase en concreto, esa noche ya duermo mal. ¿Verdad? Se unen cosas, no las uno. Porque no puedo pensar que tiene conexión. Y llega un momento que ya no quiero ir a clase. Si sería un adolescente, un niño, seguramente se pediría consejo al colegio o demás. Un adolescente, que es más fácil. Y te llevan, digamos, a lo mejor a un especialista, a un psicólogo, psicóloga, alguien que... Claro, ya hemos dicho que han aparecido síntomas físicos. Y probablemente te hayas defendido. Y probablemente ya esa columna, esa zona lumbar, y seguro que esas rodillas han comenzado a cerrarse. Entonces, desde una emoción se ha provocado un cambio físico, que no es tan importante, que realmente lo que nos preocupa es que tengo un sufrimiento. Pero ¿qué está haciendo el cuerpo? Apoyándose en ese bloqueo. Está intentando llevar la mayor cantidad de energía negativa que ha generado hacia una parte que ha dejado de contención. Vale, de la misma manera que una emoción puede crear un bloqueo, una emoción también lo puede liberar. Pero tarda tiempo. Y aquí estamos en la duración de la terapia. Porque siempre el cuerpo va a ir ahí, que le es cómodo. Es la famosa memoria tisular, la memoria de las fibras. Yo defiendo totalmente la idea que es un poco simplista decir que el cerebro se queda solo en nuestra cabeza y en nuestra médula. Cuanto más evolucionan las técnicas de exploración, se está viendo que hay una cantidad enorme de neuronas por todo el cuerpo. El cerebro que existe en el intestino siempre hemos dicho que es el segundo cerebro, pero es que la mayoría de las células cardíacas son neuronas, y esto es de hace 4 o 5 meses. Son fotografías preciosas de cómo se ve el cerebro del corazón, ¿no? Que bien sabemos que el corazón toma decisiones antes de que la cabeza llegue aquí. Eso lo hemos visto en el fight or flight, el correo y tal. El corazón se activa enseguida antes de que tú te des cuenta. Y lo sabemos, ¿verdad? Es así. Entonces ese corazón ya toma decisiones. Por cierto, ya se ha visto que el estómago toma decisiones, no sé si era una micra de segundo o así, antes que el cerebro. Así que es un poco, esas fibras guardan esa información. Entonces, unamos teorías, unamos técnicas. Si yo, como psicólogo o psicóloga, veo que realmente el problema no es con ese profesor o profesora, sino es con la unión que ha hecho mi cabeza con problemas, a lo mejor en mi familia anteriores, y te ayudo soltando esas fibras que has generado, esa tensión, y dejo que tu organismo empiece a respirar, a oxigenarse, que no haya movimientos, te será mucho más fácil aceptar
aceptar esos cambios emocionales. Notarás la liberación que viene por varios campos. Entonces, desde este punto de vista, lo que no entiendo es no unirlo. Es que no lo entiendo. Y lo mismo te digo, si descubrimos que una persona cada 2-3 semanas se le bloquea la misma dorsal, o el mismo sacro, o el hombro y demás, y te lo coloco y te vas a casa, me parece un poco también simplista. Tendríamos que ser, si no tenemos la formación, ayudarnos de otros profesionales que nos ayuden a decir, tengo una persona que veo que los hombros, yo creo que puede ser un golpe de ansiedad, yo se lo coloco, yo le aconsejo a esta persona que tome otro tipo de medidas que no solo se queda en lo físico, ¿no? Porque vamos al revés, y era donde quería alargar un poco más el tema. Porque siempre nos centramos en esto que has comentado, ¿no? Tengo un enfado con una persona, tengo una situación. Vamos a darle otra vuelta. Un virus. Mi sistema inmunológico se ha defendido de una agresión externa. Puede ser una bacteria, que sería más relacionado con las... cuando te encuentras en zonas, digamos, de... A ver cómo lo relaciono. A ver, el sistema inmunitario, digamos, tiene dos enemigos externos básicos, digamos, en plan básico, ¿no? Virus y bacterias. ¿Qué diferencia hay? Los virus son organismos vivos que se comunican de seres vivos a seres vivos. Entonces el sistema inmunitario, ¿cómo se va a defender? ¿Cómo va a activar sus refuerzos en sociedad? Pues cuando esté con gente, en grupo, el sistema inmunitario tirará todos los recursos hacia los virus. Cuando las bacterias son organismos inertes que se encuentran alojados ya sea en ramas, cuando tienes un golpe en el bosque o algo de eso, puedes contraer bacterias. Entonces, ¿cuándo se va a activar el sistema inmunitario? Pues cuando esté en soledad. Más bien en soledad es donde pueden hacer bacterias. Que tengas un corte y estás solo y esas bacterias entren en la herida, ¿no? Entonces el sistema inmunitario es muy flexible. Aparece un virus. El sistema inmunitario está por encima del prefrontal. Toma decisiones antes que nosotros. Y ese sistema inmunitario tiene un virus que lo está activando. Ese sistema inmunitario es un sistema muy egoísta. Muy egoísta. Claro, porque quiere mantenerte vivo, ¿no? Exacto. Tenemos órganos muy egoístas. Uno de ellos es el sistema inmunitario, muy egoísta. Otro, el cerebro, muy egoísta. Otro, el corazón, terriblemente egoísta. El hígado, una pasada. ¿Qué sucede? Estamos mandando recursos al sistema inmunitario. Tenemos una amenaza interna y tu sistema está peleando a saco. Y ahora, con esta situación, una tormenta de citoquinas terrible, una inflamación, probablemente pequeñas inflamaciones localizadas en diferentes articulaciones. ¿Nos suena esto? Aparece la palabra fibromialgia de repente. Nos suena, ¿no? De repente hay pequeños focos y empieza a crecer el dolor por todos lados. No podemos controlarlo. ¿De dónde ha venido? ¿Solo ha venido de un punto? No. Es una amenaza global. Y el sistema inmunitario se ha cronificado tanto que ya no sabe parar. Entonces nuestro cuerpo ya es lo único que hace es defenderse del dolor. ¿Cómo nos sentimos? Exacto, así. Nos sentimos así. ¿Qué emociones vamos a crear? ¿Qué sensaciones vamos a emitir? Entonces, trabajar solo desde un punto de vista psicológico aquí
sería una pata que cojea, una mesa que cojea. Un osteópata con un trabajo fascial, ir poco a poco estimulando esas zonas, buscando pequeñas inflamaciones y que el organismo vaya derivándolas, que vaya soltándolas, es otra mesa que cojea. Porque el umbral del dolor de esta persona está altísimo. ¿Por qué? No tiene conciencia. No es consciente de lo que está pasando y esa inconsciencia le está generando un sufrimiento terrible. Sus sistemas de alarma están a tope. Le molesta todo, le molesta la vida. Le molestan los ruidos, los olores, las luces. Está en un sistema de alarma activadísimo. Y esto he dicho que es un pequeño virus que al final el sistema inmunitario no ha sido capaz de gestionarlo. Le damos la vuelta otra vez. Aparece, nos criamos en una situación de alarma continua debido al contexto en que nos hemos criado. Puede ser de agresiones, puede ser de amenazas, reales o irreales. Nos hemos criado en un ambiente en el que siempre nos estábamos defendiendo. ¿Y qué ha hecho nuestro sistema inmunitario en un sistema de ataque? Crecer al máximo. ¿Qué le pasa a nuestra estructura física? Hombre, si todos nuestros recursos van a ir al sistema inmunitario, ¿qué va a pasar con todo nuestro sistema óseo? Se va a debilitar. ¿Por qué? Muy sencillo. Estamos ácidos. Nos acidificamos. Las tormentas de citoquinas, los antiinflamatorios que generamos son ácidos. ¿Y cuál es la manera de neutralizar un ácido? Una base, donde tenemos la mayor cantidad de calcio y de sodio del cuerpo. Los huesos empiezan a debilitarse. Claro, empiezan a aparecer problemas en la columna, empiezan a aparecer diferentes patologías. O sea, por eso estoy diciendo, y no es que yo tenga la llave mágica de actuación en todas las enfermedades, y no es así, o en todas las situaciones, pero sí que intento ver las situaciones de las personas de una manera personal, autónoma, independiente. Una persona nunca vive un proceso de la misma manera, nadie. Entonces, la historia, ¿no? Del vaso medio lleno y medio vacío. La historia del vaso lleno y medio vacío y la película de cada uno, ¿no? Que depende cómo veas esa película tuya, con qué ojos la veas de una manera o la ves de otra, ¿verdad? Destaco, por ejemplo, también el papel emocional en todo esto. Porque yo creo que la emoción es la tormenta de hormonas que produce el cuerpo para generar emociones, para provocar movimiento. Para mí esa es la clave, realmente es la clave. Porque hay una palabra mágica que sucede ahí, que es la voluntad. Yo siempre digo que por muchos medicamentos, suplementos, dietas maravillosas y procesos terapéuticos que hagamos, si la persona no tiene la voluntad de curarse, no haremos nunca nada. Nunca. Eso es importantísimo. Ahí también hay que tener, ahí impera el respeto a la persona, ¿no? Pero lo gracioso es que hay un proceso intermedio. Hay un proceso intermedio que une a todos los campos. Y ya lo hemos comentado varias veces. Y últimamente estamos intentando hacer vídeos sobre este tema, ¿no? Que es la respiración. La respiración, la magia que tiene es que nos une todo. Nos une el sistema emocional, los sistemas de ataque y defensa, los sistemas químicos, bioquímicos. Si respiras de una manera, actuarás de una manera. Vamos a ver, si no hay oxígeno no hay vida. Si no hay oxígeno no hay vida. ¿Y qué pasa cuando alguien no quiere respirar? ¿Qué pasa cuando sientes que no quieres coger oxígeno? Que aunque quieras, no puedes. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? O sea, es una manera de diagnóstico fantástica. Podemos determinar puntos de ataque muy buenos, ¿no? Para ver por dónde puede estar el problema. Pero también es un proceso
terapéutico, que es la base de todo, como has dicho, si no hay oxígeno no hay vida. Entonces vamos a intentar dar oxígeno, que realmente no es el oxígeno, realmente es equilibrar tanto el CO2 como el oxígeno para que tu cuerpo florezca. ¿Y qué hemos encontrado otra vez? Equilibrio. ¿Y qué hemos encontrado otra vez? Movimiento. Siempre acabamos en lo mismo. Siempre acabamos en la misma. Esa es la idea que quería hablar hoy, ¿no? A nivel práctico, yo utilizo también un sistema, ya lo he comentado, es de readaptación neuromuscular, desarrollado por César del Río, el sistema BMT, dividido en varias llaves, porque el cuerpo al final lo que va a hacer son patrones motores para no sufrir, porque el cuerpo siempre está en movimiento. Entonces, lo que va a hacer es buscar esas compensaciones aquí y allá. César descubrió la manera de buscar un equilibrio global afectando solo en extremos distales, ¿no? Manos, pies, cabeza. Nosotros lo que hemos intentado es evolucionar el proceso viendo qué tipo de bloqueos emocionales pueden haber generado ese tipo de desequilibrios, de patrones no correctos, ¿no? ¿Por qué? Es sencillísimo. Porque si no, cuando vuelvas a sentir esa emoción, volverás a hacer ese patrón. Aunque por mucho que te readapte una y otra vez, tu cuerpo, tú estás en sociedad, estás en mental, y si vuelves a notar otra vez esa sensación, va a pasar algo, te vas a volver a... Buscamos esa unión, ¿no? El sistema BMT de César nos ayuda a unir todo realmente. Es un sistema fantástico, o sea, ha conseguido un equilibrio muy bueno, que si lo unimos con diferentes herramientas, podemos trabajar con la persona pues, de una manera muy directa. Yo ahora mismo me encuentro trabajando con gente de demencia profunda y es muy curioso los efectos que tienen diferentes partes distales, las manos, los hombros, los pies, en personas donde ya, digamos, las capacidades cognitivas han bajado. Pero ¿cómo puedes hacer que una persona se relaje solo tocándole una parte de la mano, ¿no? O cómo hacer que alguien respire de una manera más tranquila solo acompasándole con tu respiración y de ahí no necesitar psicofármacos para controlar ataques de ansiedad. Ese es el trabajo al final. Conclusión, a lo que vengo. Todas las ramas son súper importantes. Yo elegí la rama tanto emocional como la rama física porque entiendo que para poder trabajar con las personas que yo quiero trabajar y desde la manera que yo quiero trabajar me da esa visión holística. Más que holística, que suena muy amplia. ¿Qué es lo que hago realmente? Quitarme las gafas. Porque las gafas de ver lo que te hacen es ver de la manera que tú quieres ver. Si tú te quitas las gafas y te encuentras la realidad como es, ahí es cuando aparece tu miopía. Y te das cuenta que a lo mejor tienes que hacer tú por curarte la miopía para ver la persona de una manera más acorde al momento en el que vive. Y no dicho real, acorde al momento que vive. Porque no nos olvidemos que una persona está en sociedad, está en el momento que vive, es la unión de las circunstancias, es el pasado que trae con ella, es las proyecciones de futuro que vive. Todo es la persona. Ese es el trabajo que yo intento desarrollar. Cuando me dicen, no, pero ¿qué estudias de una manera? ¿Pero tú de qué trabajas? ¿O qué eres? ¿Psicólogo? ¿Qué eres? ¿Osteópata? ¿Terapeuta? ¿Lo dejamos así? Mejor, ¿no? Lo dejamos así, porque al final, y lo bonito que tiene esto, y lo malo que tiene esto es que no paramos de estudiar nunca. Porque lo gracioso es que cuando te vas a estudios clásicos y demás, esto se ha hecho toda la vida. Antes el médico era filósofo, o el filósofo era médico, y era boticario, y era el consultor. Sí, hacía una mezcla de todo, ¿no? Sí, el saber antes del amigo Descartes y todo el tema este de hacer todo organizado y demás, Descartes es el que tiene ahí la organicista por excelencia,
El pensamiento era global. La gente aprendía de todo. A ver, no vamos a ser todos un Da Vinci, ¿no? Pero si te fijas un poco, el médico era el consultor, era tal, era esa sensación de que no había saberes separados, ¿no? Era todo uno. Claro, aún más cuando tratamos con un ser humano, ¿no? Tiene que ser así. Es que es tratar con desprecio Ya. la mayor máquina organizativa del universo, que es este. O sea, esto es increíble lo que puede llegar a hacer, tanto para bien como para mal. No digo acciones exteriores, sino para adentro, ¿no? Ya. Sí, nuestra cabeza es muy potente. Es muy potente, es muy potente. Y ahora me dirás, ¿y cómo haces? No es un proceso largo, normalmente mi idea de trabajo son 2 o 3 sesiones para buscar exactamente en qué modelo estamos, ¿no? Ahí digamos que es la paliza máxima, ¿no? Es decir, esa sensación de equilibrio, de fuerza entra ahí. Después podemos trabajar con pequeñas sesiones de respiración para buscar ese equilibrio emocional y que se vaya compasando a todo el cambio que hemos vivido, ¿verdad? Miguel, una pregunta. Después de la primera sesión contigo, ¿cómo sale la persona? Muy extrañada, recta. Ese es un cambio muy bonito, ¿no? Notas que la sensación, que la gente como que hace, como que todo el cuerpo sube hacia arriba, ¿verdad? Como que el aire entra y, y se genera confusión, porque estás viendo el antes y el después, En poco tiempo, ¿no? en poco tiempo. Yo puedo hablar con propiedad porque hice las sesiones contigo y me acuerdo que yo salí flotando, ¿ah? Cuando me dijiste camina, yo no caminaba, yo estaba volando. Tenemos Era una gente, sensación muy buena. sí, gente que le pasa esto, que a lo mejor su peso se apoyaba demasiado en las plantas, que ya notaba que la realidad le está pudiendo. Cuando se da cuenta de sus verdaderas herramientas, nota que flota. Y gente que le pasa al revés. Gente que a lo mejor está como saltando, que no tiene bases, y de repente sus pies hacen ¡pum! Y dice, coño, noto mis pies en el suelo. Depende un poco Claro, en qué va a depender proceso, de ¿no? cada uno, ¿no? Sí. Luego hay gente que, porque otra cosa es importante, uno de los trabajos es abrir ventanas para ventilarte por dentro. Ya. Y a lo mejor aparece alguna melancolía o alguna tristeza, pero es que eso es la vida. A lo mejor ese es el bloqueo que te está haciendo mal. Cuando lo vives, lo haces tuyo, eres consciente, esa es la palabra mágica, conciencia. Yo también me acuerdo que en la primera sesión, que sí que he llorado un poquito, pero que también he reído mucho, ¿ah? Sí, es lo bonito de las emociones. Ya. Que cuando se abren, aparece un poco de todo. Pero cuando te das cuenta, hay una... Lo que sí me pasa con la gente con la que trabajo es que os vuelvo especialistas en vosotros. Ya, sí, es verdad. Y de repente aparece el, no, es que ahora me duele este dedo o aquí tengo una vértebra, porque coges conciencia de quién eres y cómo te sientes. Y es muy gracioso ver, a ver, yo cuando te conocí me decías que no podías con la vida y ahora te estás quejando porque hay una parte pequeña de la zona izquierda del cuello. Me pasó ayer. O sea, me pasó ayer. Y era como, macho, o sea, tú antes eras que estabas torcido y no podías levantarte del sofá y ahora me estás hablando que hay una pequeña vértebra que notas, que quieres que vuelva. Es que eso es fantástico. Claro, esta autoconciencia de uno mismo, ¿no? ¿Qué has conseguido? ¿Qué ha conseguido? Bloquear el proceso. Que no quiere volver a tener esa sensación donde los indios te atacan por todos lados, donde no entiendes cuál es el problema. ¿Te has dado cuenta de repente que ha aparecido una pequeña cosa y quieres cambiarla? Y ya está. Y va a ser clic-clac, súper sencillo. Claro, yo la pregunta que te haré es la siguiente. ¿Qué ha pasado para que esto se vuelva otra vez a torcer? Claro, hay que ser conscientes de que no solo ya es los huesos que se han puesto en su sitio, que a lo mejor puede ser como me pasó hace unos días, y tú lo recuerdas, que estuvimos con un compañero y que, claro, como el fin de semana había comido y bebido más, se sentía otra vez abotargado y se sentía cansado y otra vez la espalda se había caído. Pero claro, los excesos habían repercutido en su estructura. Ahora es consciente de que no solo porque
porque beba mucha cerveza el sábado solo voy a tener resaca. No, a lo mejor también voy a tener una curiosa falta de aire. El hígado. El hígado va a hacer que mi estructura se mueva. Claro, o sea, ya empiezas a ser consciente de que todo está unido. Que no es solo decir, no, a ver, tengo una gripe, tomo una pastilla, me quedo en la cama y tal. No, no, te van a doler los huesos, te vas a sentir triste, te vas a sentir cansado, vas a tener niebla mental. Está todo unido. Entonces vamos a trabajar de esa manera. A mí me encanta la gente con la que trabajo cuando hago el proceso completo, porque las conversaciones después son como, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? O sea, me estás hablando de que tienes aquí ahora tal porque has tenido un problema con... ¡Qué conciencia!, ¿no? Es muy bonito el proceso. Después, por eso ahora estamos desarrollando la línea de la respiración, porque podemos trabajar emoción por emoción, dando herramientas de respiración que te dan claves tuyas de cuáles son las cosas que a lo mejor se han quedado escondidas en el pasado. Y tienes las herramientas para afrontar ese presente que estás viviendo. Claro, cuando tienes esa conciencia corporal... Y después, ¿no? Es la conciencia sobre las emociones, ¿no? De saber por qué tú estás con rabia y cómo gestionar eso, no controlar, gestionar esta rabia, Claro, esta tristeza. Esas son las sesiones bonitas de la respiración, porque normalmente con esa rabia, que a lo mejor dices, con esa ira, con esa aversión, aparece un patrón de respiración. Porque siempre aparece un patrón de respiración. Y de repente te das cuenta. Ah, si estoy respirando como agitado, agitada. Ah, si estoy exhalando más. Y te das cuenta. Y tienes conciencia. Y es algo que para muchos que no nos vengan a escuchar después puede parecer algo muy complicado, pero es muy sencillo, la verdad. Sí, El proceso es fácil y sencillo, ¿no? Es fácil, pero claro, solo viviéndolo, ¿no? Para entender. Eso es, lo vives y lo sientes. Que al final, eso es. Claro, cuando has vivido un proceso, digamos, cuando todas las fuerzas tensegritivas, todas las compensaciones de tu cuerpo se colocan, esos thrust, esos clac de la columna, del cuello, del hombro, son muy sencillos. No hay dolor, no hay esa sensación de hacer fuerza para desbloquear. El cuerpo quiere salir. Ya, y no solo porque yo hice las sesiones, pero también porque la recomendé, la regalé a algunas personas también. Pero la gente alrededor lo que más comenta es que una sesión son el resumen de años de terapia. Sea con el psicólogo, sea con un fisioterapeuta, sea con... Sí, ¿qué es eso, no? Y lo importante es que no rechazo el trabajo de los compañeros. Eso es. Que yo ahora, por ejemplo, esta mañana hablaba con una persona que está sufriendo un tema ciático fuerte, creo, ha hecho ya bastantes sesiones de fisioterapia y probablemente el médico le mande más. Y yo le he dicho, por favor, cuando empieces otra vez las sesiones de fisioterapia, trabajamos juntos, porque la combinación de los dos trabajos haremos más base a que esa fisioterapia te funcione de verdad. Eso es. No quiero decir que, lo dicho, tengo yo las llaves de la solución, en absoluto. Yo lo que quiero trabajar es conjuntamente. Y si soy capaz de darte conciencia de dónde está tu dolor, sabré que cuando vayas al fisioterapeuta será todo más rápido y directo. Sí, el resultado vendrá mucho más rápido, ¿no? Exacto, lo importante es eso. Lo importante es eso. Y tener conciencia. Otra cosa, tampoco hace falta venir a mí porque tengas dolor. No. Antes de romperse, ¿no? Antes de romperte. Antes de romperte. ¿Sabes lo que también suele escuchar? La expresión esta, que yo te hubiera conocido antes. Si yo hubiera conocido antes, ¿no? Sí. Antes de romperse, comentamos, ¿no? Un niño, 14 años, que mide más o menos un poco como mi altura, más o menos 1,90, tendrá ya 14 años, pero tiene un 47 de pie.
Claro, ese niño se levanta de la cama y ha crecido 2 centímetros todos los días. Entonces, claro, ese niño tiene una falta de coordinación muy grande, juega baloncesto, es muy bueno, pero lo hace con esa fuerza que tiene dentro. No es su cuerpo, porque la mano izquierda no sabe dónde está la mano derecha. Es como... Claro, todos los días se sigue creciendo. Exacto. Entonces, por ejemplo, esto es trabajar con una persona así antes de romperse, te da esa sensación de ponerle los andamios para que crezca como una mazorca, ¿no? Ya. O a lo mejor en vez de llegar a un dolor aparece una confusión mental. Eso también es muy típico. O te das cuenta que hay algo en tu vida que quieres que no esté, que te das cuenta que es dañino y no entiendes por qué sigue estando, por qué lo sigues manteniendo en tu Y vida. quieres más seguridad para cambiarlo, ¿no? Exacto, exacto. Estos son los parámetros un poco con los que yo trabajo. Hoy yo quería sobre todo destacar la unión de la osteopatía y la psicología. No solo porque terminan en IA, sino porque tienen la base de buscar el movimiento. Tanto la estructura ósea, la estructura fascial, tanto la estructura emocional es movimiento. Si se bloquea uno, se bloquean todos. Y trabajar solo desde una zona nos podemos quedar un poco cortos. Aunque la voluntad sea la mejor, vamos a alargar los tiempos, va a hacer todo que sea más difícil. ¿Y por qué no trabajar desde esta manera conjunta? Que es un poco la idea con la que yo trabajo. Yo y mis compañeros, que hace tiempo que no hablamos de John Medrano y Alex Molinero, que también tienen desde sus puntos de vista, desde la reflexología podal en Elizondo, yo desde la respiración y el ejercicio personalizado Alex en Madrid, trabajan desde la misma manera pero en ámbitos separados y siempre nos encontramos en lo mismo, la persona. No hay más. Pues nada, si no habéis dejado el super like, dejar el super like y suscribirte al canal. No olvidéis también de tocar la campanita aquí en YouTube para ser notificado todas las veces que Miguel venga a publicar un vídeo. Sí, tocar la campanita en Instagram, que ya lo sé, me estás mirando con esta cara. Sí, hay una campanita en Instagram y hay que tocarla. Yo creo que tenemos que empezar a pedir los super likes en el inicio del vídeo, no al final. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y no has dejado un super like, bah, qué vergüenza de ti. Pero bueno, todavía tienes tiempo. Dejar un super like y nos vemos en el próximo vídeo. Vale.